Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. En el año 116 a.C., en un mundo donde las rutas marítimas eran peligrosas y las leyendas de tesoros exóticos se entrelazaban con relatos de naufragios y piratas, un hombre se atrevería a desafiar el océano. Eudoxus de Cícico, un navegante griego, fue elegido por el rey Ptolomeo VIII para hallar una nueva ruta hacia India. Esta decisión surgió después de que un marinero indio, rescatado en el Mar Rojo, ofreciera su conocimiento a los griegos, prometiendo un camino más directo que evitaba los peligros de las costas árabes, donde los barcos eran asaltados y los impuestos eran abrumadores. El desafío era monumental: desdibujar las fronteras del conocimiento marítimo de su tiempo y cruzar las aguas desconocidas del Océano Índico. Eudoxus realizó no solo un viaje, sino dos. En su primera travesía, acompañado del marinero indio, la embarcación zarpó de Egipto y se adentró en el vasto océano. Durante semanas, las olas arrastraron la nave hacia lo desconocido, mientras Eudoxus, con su instinto y un mapa rudimentario, guiaba a su tripulación. Al final, regresó con un botín insólito, aromáticos y especias que deslumbraron a la corte egipcia. Sin embargo, este primer éxito ocultaba las profundidades del miedo y la adversidad que enfrentó en el mar, donde la tormenta y el silencio del océano podrían convertirse en aliados mortales. Mientras el rey Ptolomeo celebraba los triunfos de Eudoxus, el navegante sabía que su aventura apenas comenzaba. Las aguas del Índico, con su formidable sistema de monzones, requerían más que valor, necesitaban ingenio. En su mente, ya se gestaba el plan para su segundo viaje, un desafío que lo llevaría de nuevo a las profundidades del mar, donde cada ola podría ser el camino hacia la gloria o a la perdición. Pero el océano es cruel, y lo que se presenta como una ruta de exploración puede rápidamente transformarse en un laberinto de terror. La travesía de Eudoxus había tomado un giro inesperado. Mientras intentaba navegar de regreso a Egipto, los vientos traicioneros lo empujaron al sur del Golfo de Adén, donde la costa de África se alzaba como un muro formidable frente a su embarcación. Este desvío significaba no solo la pérdida de su rumbo, sino también la entrada en un territorio poco conocido y repleto de peligros inminentes. Con cada ola que rompía contra el casco de su nave, Eudoxus se enfrentaba a la fría realidad de una naturaleza que no perdonaba. La idea de ser arrastrado hacia un destino incierto lo llenaba de terror y desesperación. Mientras Eudoxus y su tripulación enfrentaban la desolación de su naufragio, la incertidumbre se posaba sobre ellos como una sombra. En el año 116 a.C., tras ser arrastrados por vientos traicioneros hacia la costa africana, los hombres se encontraron a sí mismos en un paraje desconocido, donde cada ola en la lejanía parecía susurrar ecos de desesperación. A medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza se desvanecía lentamente, y la angustia comenzó a tomar un peaje terrible en su moral. En un intento desesperado por marcar su ubicación, Eudoxus se aferró a los fragmentos de un mapa que había traído consigo, pero la falta de recursos y el constante acecho del hambre hacían que cada esfuerzo pareciera inútil. En medio de la tormenta, la realidad se tornó sombría. La embarcación se encontró atrapada en un torrente de agua y viento, mientras Eudoxus y su tripulación luchaban por mantener la estabilidad. La noche se hizo interminable, y la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Algunos hombres, aterrados, clamaban por ayuda, pero el sonido del viento tragaba sus gritos. La leyenda de su viaje y la posibilidad de una nueva tierra se desvanecían, mientras la oscuridad los rodeaba. Eudoxus, enfrentando su destino, recordó las palabras de Eratóstenes, quien había imaginado un mundo más pequeño y accesible. Pero ahora, frente a la furia de la naturaleza, se preguntaba si esa teoría había sido una ilusión. Los días se convirtieron en semanas, y la falta de alimentos y agua comenzó a mostrar su rostro más cruel.
Los marineros, hombres de gran fortaleza, cayeron en la desesperación. Sin embargo, Eudoxus, recordando las teorías del geógrafo Eratóstenes, aún creía que el contorno de África era más accesible de lo que realmente era. Lanzó el mismo reto a las aguas que lo rodeaban. El deseo de descubrir nuevas tierras y riquezas era más poderoso que el miedo a lo desconocido. Sin embargo, a cada ola que rompía contra el casco, se reflejaba el eco de la tragedia que acechaba. En su mente, Eudoxus sabía que la probabilidad de no regresar a casa aumentaba con cada día que pasaba. La búsqueda de Eudoxus no fue un mero viaje comercial. Fue una exploración que reveló la fragilidad de la vida humana ante la inmensidad del mar. Pese a su éxito inicial, la travesía dejó profundas cicatrices. Al regresar, el navegante no solo traía tesoros, sino también historias de hombres que se hundieron en la desesperación y la soledad, seres humanos que se convirtieron en sombras en el agua. Cada ola y cada corriente representaban no solo un reto, sino un recordatorio palpable de la lucha por la supervivencia. Eudoxus, a pesar de su estatus como héroe, sabía que el océano siempre cobraría su precio. Finalmente, tras semanas enfrentando el horror de la supervivencia en alta mar, la embarcación de Eudoxus encalló en un arrecife, dejando a la tripulación varada en un lugar inhóspito. Habían llegado a la península de Somalia, un lugar donde los desafíos del entorno eran tan abrumadores como los peligros del propio mar. Sin embargo, este naufragio no significaba el fin, sino el inicio de una lucha aún más feroz por la vida. Con la esperanza como único aliciente, Eudoxus y su tripulación se vieron obligados a dejar atrás su barco y buscar refugio en la costa, donde la adaptación sería vital para su supervivencia. Mientras la tormenta se intensificaba, Eudoxus de Cícico enfrentaba el caos en alta mar. La embarcación, un simple barco de madera, se sacudía violentamente bajo la furia de las olas. Con el horizonte oculto por la niebla y el estruendo del viento, el capitán sabía que el viaje que había emprendido no solo era una búsqueda de gloria, sino una prueba extrema de resistencia. Al recordar las historias de aquellos que habían fracasado en sus propias travesías, sintió en su pecho el peso de la historia. No deseaba ser solo otro nombre olvidado en los anales del tiempo. El año era 100 AC, y su destino era incierto. Finalmente, el último rayo de esperanza comenzó a desvanecerse. Las cartas de navegación se habían vuelto inútiles, y el conocimiento del mar se convirtió en una cruel broma. La tripulación, debilitada y desmoralizada, enfrentó la dura realidad de su situación. Con la llegada de una tempestad que desató su furia, el barco de Eudoxus enfrentó la furia de las aguas, y sus hombres clamaban a los dioses en busca de salvación. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería el fin de Eudoxus en estas aguas turbulentas o su legado perduraría, aún después de la tempestad? Las historias de sacrificio y valentía se convertirían en ecos perdidos entre las olas. El legado de Eudoxus, aunque marcado por la incertidumbre, se convirtió en una chispa que encendería la curiosidad de generaciones posteriores. Durante los años siguientes, otros valientes exploradores seguirían su ejemplo, ansiosos por desafiar los límites del conocido y adentrarse en lo desconocido. Las historias de su travesía y su naufragio se narrarían en los puertos, inspirando a aquellos que soñaban con el oro y las especias de tierras lejanas, y preparándolos para los peligros que acechaban en el horizonte. Eudoxo de Cícico, con su audaz expedición, había abierto una puerta hacia un mundo inexplorado. Sin embargo, su travesía hacia India no estuvo exenta de peligros y fracasos. A medida que las naves griegas comenzaban a aprovechar los vientos monzónicos para viajar hacia el Océano Índico, la realidad del mar se tornaba cada vez más amenazante.
La época del 50 a.C. marcó un incremento notable en el tráfico marítimo, pero la pérdida de embarcaciones no era infrecuente. En esos años, se estima que apenas 20 naves se aventuraban cada año hacia estas aguas desconocidas, un reflejo de la precaria naturaleza de la navegación en aquel entonces. Pese a las adversidades, los relatos sobre el comercio creciente entre India y Egipto alzaron la moral y alentaron la exploración. La llegada de nuevas mercancías a través de la ruta marítima prometía transformar las economías locales, y aunque Egipto principalmente importaba lujos y productos medicinales, los verdaderos tesoros eran las especias provenientes de Oriente. Así, la ambición de los navegantes se intensificaba, impulsándolos a arriesgarse en travesías cada vez más audaces. Sin embargo, a medida que los comerciantes se aventuraban más lejos, la sombra del desastre siempre acechaba. Cada intento de establecer un comercio fluido era un recordatorio de que el océano no perdonaba. Aún con el creciente comercio y la promesa de riquezas, la historia de Eudoxo y sus sucesores quedaría marcada por la dualidad de la esperanza y la tragedia, un hilo que uniría a generaciones de exploradores, dejando un legado de valentía y desolación que resonaría en el tiempo. Con el tiempo, la aparición de un grupo de nativos se convirtió en un rayo de esperanza. Estos habitantes de la costa ofrecieron ayuda a Eudoxus, lo que no solo le brindó la posibilidad de sobrevivir, sino que también le permitió aprender sobre nuevas rutas y tradiciones marítimas. Sin embargo, el camino hacia su regreso a Egipto no sería fácil. En sus manos traía el peso de un viaje fallido, pero también la oportunidad de redimirse, de convertir su fracaso en un aprendizaje invaluable que le abriría nuevas puertas. Al final, el viaje de Eudoxus no solo se trató de hallar un nuevo destino, sino de entender la fragilidad de la vida ante la inmensidad del mar. A medida que los días se convertían en semanas, la situación a bordo se tornaba insostenible. La tripulación, compuesta por hombres valientes pero asustados, comenzaba a resentir la falta de provisiones y la presión psicológica del aislamiento en medio de un océano implacable, sin alimentos frescos y con el agua potable disminuyendo drásticamente. Eudoxus tuvo que asumir el rol de líder, intentando mantener la moral alta mientras el miedo se apoderaba de sus hombres. La escasez de recursos no solo afectaba sus cuerpos, sino que también comenzaba a desgastar su espíritu. La travesía por la costa africana había sido un desafío constante. Apenas 2 años antes, Eudoxus había fracasado en su primer intento de circunnavegar África, tras recibir rechazo del rey Boxoy en Mauritania. Sin embargo, su deseo de explorar y descubrir lo desconocido era más fuerte que cualquier fracaso. Los rumores sobre un vasto océano, lleno de riquezas y misterios, lo habían impulsado a vender todas sus posesiones para financiar esta nueva expedición. Cada ola que golpeaba su barco era un recordatorio de sus sacrificios y la fragilidad de la vida en el mar. Pese a las adversidades, el espíritu humano encontró una salida en la tragedia. Muchos de los sobrevivientes, armados con los conocimientos adquiridos en su camino, comenzaron a hablar de la existencia de un nuevo uso de las corrientes marinas, lo que eventualmente definiría nuevas rutas hacia India. Aunque Eudoxus nunca completó su circunnavegación de África, su búsqueda encendió la chispa de exploraciones futuras. A través de sus fracasos, descubrió que el conocimiento sobre los vientos del monzón podía ser la clave para el comercio, incluso si nunca volvió a la gloria de su viaje inicial. Conforme las historias de las travesías de Eudoxo se esparcían, el temor y la fascinación por lo desconocido seguían creciendo. Las rutas hacia India, aunque prometedoras, planteaban riesgos fatales, tormentas implacables, escorbuto y la amenaza de naufragios se cernían sobre cada capitán y tripulación. Las narraciones sobre las riquezas que prometían los mercados indios se entrelazaban con las de aquellos que nunca regresaron. Cada puerto se convertía en un crisol de esperanzas y advertencias, donde los sueños de grandeza coexistían con el eco de la tragedia.
Mientras Eudoxus y su tripulación se aventuraban a la orilla, la realidad de la situación se hacía palpable. La península de Somalia no era un paraíso. Estaba repleta de desafíos naturales y de la posibilidad de peligros humanos, ya que las costas eran conocidas por su actividad de piratería. Sin embargo, en medio de la adversidad, nacieron instintos primarios y estrategias de supervivencia. Eudoxus no solo se preparaba para sobrevivir a la inclemencia del clima y la escasez de alimento, sino que también se enfrentaba a un enemigo silencioso, el tiempo, que corría implacable mientras esperaban un milagro para regresar a casa. Un día, mientras exploraban la costa en busca de comida y agua, Eudoxus y su tripulación tropezaron con los restos de una embarcación. Las historias que los nativos contaron sobre el naufragio de ese barco, procedente de Gades, encendieron en Eudoxus una chispa de determinación. Comprendió que había otros que habían intentado lo mismo y que la traición del mar no era un destino exclusivo. Se sintió impulsado a continuar su viaje, no solo por la supervivencia, sino por la promesa de un futuro que aún podía ser alcanzado. Sin embargo, esta decisión no fue simple. El ambiente hostil y la falta de un plan claro significaban que cualquier movimiento podría ser tanto un paso hacia la salvación como un salto a la perdición. Eudoxus, ahora con una estrategia renovada, decidió trasladar su campamento a un lugar más seguro, lejos de las olas que arrastraban recuerdos de desesperación. En ese refugio temporal, comenzó a organizar la logística de su posible regreso. Con la ayuda de los recursos que aún le quedaban, estableció un sistema de racionamiento severo, administrando cada grano de comida y cada sorbo de agua como si fueran tesoros. Sin embargo, la naturaleza tenía sus propios planes. La tormenta que se avecinaba traía consigo no solo la incertidumbre del clima, sino también la de su destino. Mientras los vientos aullaban y la lluvia azotaba la costa, Eudoxus se preguntaba si la perseverancia sería suficiente para desafiar al destino que parecía escribir su historia en los cielos oscurecidos. Cuando finalmente la tormenta amainó, las aguas volvieron a calmarse, y el barco de Eudoxus se encontraba a la deriva. Sin rumbo. Si te ha gustado esta historia sobre Eudoxus, suscríbete y deja tu comentario. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.